Buenas noches, estimados estudiantes de cálculo. Aquí va el video que corresponde a la clase de esta semana que les estaba debiendo. Les ofrezco de antemano excusas por demorarme tanto con él. Eh, Estoy revisando el centro de calificaciones. Encuentro que pues la actividad la habíamos planteado para entrega el 28 de octubre, sin embargo la mayoría no lo ha entregado. Entonces pues quiero comentarles que voy a abrir la actividad. Incluso aquí pueden ver, la voy a poner, eh, lo voy a extender esta semana. Vamos a ponerla hasta el 28. Voy a ponerla hasta el 31 de este mes, es decir, hasta el martes, para que por favor estén pendientes. Bien, la evaluación ya está publicada. Como les había dicho, la publicaba el día de hoy. Entonces estará abierta también. Esta va a estar disponible hasta el 2 de noviembre, hasta el jueves. ¿Listo? Bien. Y está ahí la clase del martes próximo, el 31 de octubre. La grabaré también entre el martes y el miércoles. Esta vez pues me demoré, pero fue una cuestión extraordinaria. Entonces estaré grabándoles la siguiente clase entre el martes y el miércoles. Esta clase de hoy la voy a destinar a resolver unos puntos de la actividad 3 que pues tal vez les sirva a ustedes para, bien sea para retroalimentar lo que ya hicieron o para guiarse para hacer lo que les queda faltando o lo que tienen pendiente. La actividad 3 se divide en tres partes. Tenemos la variación, una parte donde evaluamos variación media y variación instantánea, una parte donde evaluamos definición de la derivada, otra parte donde aplicamos reglas de derivación. Y aquí en reglas de derivación tenemos la regla de la potencia y producto y cociente. Entonces vamos a hacer uno de cada uno. Bueno, entonces vamos a ubicarnos en variación media y variación instantánea. Bien, entonces voy a hacer el punto 2. Vamos a hacer el punto 2 y pasamos entonces a reglas a definición de la derivada. ¿Listo? Entonces en el punto 2 dicen: sea un monitor cardíaco para medir la frecuencia cardíaca de un paciente después de una cirugía. Este recopila el número de latidos cardíacos después de T minutos. Cuando se sitúan los datos de la tabla en una gráfica, la pendiente de la recta tangente representa la frecuencia cardíaca en latidos por minuto. Entonces tenemos acá la variable independiente, que es el tiempo, y la variable dependiente, que son los latidos por minuto. El monitor estima este valor calculando la pendiente de una recta secante, o sea, la variación media. ¿Se acuerdan que les había explicado eso en la clase pasada? Use los datos para estimar la frecuencia cardíaca del paciente después de 42 minutos usando la recta secante entre los puntos. Entonces, cuando nos dicen que usemos recta secante, nos están diciendo que utilicemos variación media. ¿Listo? Entonces, para esto nos dicen encuentre variación media entre t igual a 36 y t igual a 42. Entonces vamos a usar acá. Entonces, variación media. Esa es la pendiente de la recta secante, ¿cierto? Listo, entonces nos dicen que lo hagamos para t igual a 36 y t igual a 42. Entonces recordemos que la pendiente de la recta secante es igual, vamos a ponerlo acá, es igual a el delta y sobre el delta x. Analicemos esto que quedó.
De hecho no me gustan los paréntesis, vamos a tratar de ponerlo con esos corchetes. Así nos queda mejor, listo. Bien, entonces, ¿qué es el delta? Entonces dijimos que es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Bien, entonces miremos la gráfica. Entonces dice, esto serían x es la variable independiente, o sea que para este ejercicio sería el tiempo, y y es la variable dependiente para este ejercicio de los latidos cardíacos. Entonces entre t igual a 36 y t igual a 42 significa que lo de abajo sería 42 segundos o minutos, bueno, creo que son minutos, menos 36. Y lo de arriba, entonces cuando t es 36 y cuando t es 42, entonces hagámoslo para 42, 2948 latidos menos 2530. Estos son latidos. No, no me quedó como quería. Pongámoslo latidos así. Y acá son minutos. Listo. Entonces pues la resta entre estos dos nos da 418 6. Esos son latidos, minutos, es decir, $69.6 periódico o primero las 7 latidos por minuto. Listo, y ese sería el punto A del segundo punto. Y así sucesivamente con el B, el C y el D, ¿cierto? Entonces, para no repetir esto una y otra vez, entonces usemos nuestra herramienta. Usemos Excel primero. Entonces, ¿qué voy a hacer en Excel? Vamos a poner tiempo, latidos, y recreamos la tabla. Entonces tenemos acá 36, de 2 en 2 hasta 44.
36. Acá tenemos 2530. 2661. 2806. 2948. 3080. La idea es encontrar una función que me describa esto. Entonces para eso vamos a graficar. Hagámoslo en otra hoja. Vamos a hacerlo con una dispersión. En X vamos a poner el tiempo. En Y vamos a poner los latidos. Dejémoslo así. Y tratemos de hacer una línea de tendencia. Parece que es lineal de grado 2. Debe ser polinomial porque lineal no puede ser grado 2. Exponencial. Bueno, probemos cuál podría ser. Primero probemos lineal a ver cómo va. Entonces, si es lineal, el R2 en Excel es un índice de correlación y la idea es que nos dé 1. Si nos da cercano a 1 es aceptable, pero pues busquemos que nos dé 1. Entonces, miremos si es de grado 2 polinomial. No. Busquemos otra manera, a ver. Exponencial tal vez. No. Tal vez es potencial. Sería nuestro último intento. Es que quiero todos nos dan muy cercano. La verdad es que pensaba que podríamos encontrar una función, entonces no fue posible. Bueno, entonces vamos a calcular la pendiente. Vamos a hacer un pequeño algoritmo para la pendiente de la secante. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera para no repetirlo una y otra vez. Entonces vamos a poner los intervalos. Vamos a poner esos intervalos acá. Miremos esto, organicémoslo un poco. Listo. Entonces va a ser acá nuestra pendiente secante. Listo. Y aquí vamos a tener el intervalo. Entonces, vamos a poner los intervalos acá abajo. Intervalo 1. Intervalo 2. Intervalo 3.
intervalo 4. Bien, entonces ¿cuál es el intervalo 1? El intervalo 1, entonces vamos a poner acá límite superior del intervalo, vamos a ponerlo simplemente así. Y acá límite inferior. Listo, entonces empecemos con 38 como el superior y 36 como el inferior. 40 como el superior y 38 como el inferior. 42 como el superior, 40 como el inferior, 44 como el superior y 42 como el inferior. Listo, ahí están los 4 intervalos. Y aquí abajo vamos a registrar las pendientes. Entonces, m secante para cada uno de los intervalos. ¿Listo? Bien, entonces aquí hacemos lo siguiente. Hagamos un algoritmo que sería el siguiente. Igual vamos a ponerlo acá mejor. Igual a, entonces, esta celda menos esta celda sobre esta celda menos esta celda. Y2 menos y1 sobre x2 menos x1. 38, 36, listo. Ahora lo hacemos así. Lo mismo para acá. Ahora lo hacemos con esta celda. Y por último, aquí paréntesis. Bien, entonces aquí tenemos las variaciones para cada intervalo. Listo. Bueno, aquí yo lo hice para cada 2 intervalos, pero usted ya, la idea era mostrarles cómo se hacía. ¿Listo? Bien, yo quería hacer lo de esta función. O sea, usemos una de estas. Yo quería hacerlo de esta función para que lo pudiéramos graficar y ver las variaciones instantáneas. Intentemos hacerlo. No perdamos ese trabajo que hice ahorita. Elijamos una de estas. Pongámoslo lineal. Vamos a polinomial grado 2 a ver cómo nos va. Miremos la ecuación, el R. No me gusta. Pongámoslo lineal a ver qué nos da. Bueno, se me gusta más, 69.5. Pero las variaciones no nos van a dar iguales. ¿Cuál usamos? Exponencial.
Quedan unos números muy feos. Manejo lo polinomial. Tenemos polinomial grado 2. Y la ecuación es algo así como... Borramos este. Por acá. Si quiero mostrarles algo. Usemos esa, no nos va a dar igual, pero usemos esa. Entonces, según esto, la función f de x es una función como fea, pero sería menos 0, aquí 0.0178 x al cuadrado más 778 x más 2,57 571. Vamos a ver cómo se ve. No, muy difícil de ver. Quería que lo viéramos. Está difícil de ver. Intentemos más, a ver. Algo así. Entonces, claro, entre estos valores pues se ve muy difícil, ¿cierto? Y lo que quería era que miráramos la derivada. Con la derivada da una recta, entonces quería que miráramos calculada en 36. Nos da 69.5. Entonces eso es lo que quería que miráramos. La variación entre 36 y 42 nos dio, entre 36 y 38 nos da 65.5. No está muy lejano, ¿no? Mire, 69.5. Ahora calculemos la derivada f' en 42. 69.28. Sí, da parecido, ¿no? Y pues aquí nos da en 42.71. Entonces fíjense que está oscilando en los mismos valores. Entonces no estamos tan lejanos de lo que nos está mostrando la gráfica. Bueno, eso quería mostrarles con respecto al primer punto. Sé que esto no es lo que nos están pidiendo exactamente, pero pues me gusta analizar el problema un poquito más a fondo. Bien, pasemos entonces ahora a, pues antes de pasar al siguiente punto, esto es lo que dice cuáles son sus conclusiones, tratar de analizar un poquito más a fondo el problema. Bueno, pasemos ahora a definición de la derivada. Dice ahora, encuentre la derivada de la función dada aplicando la definición de la derivada, de los dominios de la función y de su derivada. Entonces, para los quiero que calculemos, puede ser ¿cuál usamos? Uno que tenga raíz, puede ser el 24, o podríamos intentar los que están marcados en rojo. Intentemos el 25. Entonces, recordemos la definición de la derivada. Bien, entonces la definición de la derivada, voy a escribirla acá. ¿Qué hice? No sé por qué salió esto.
Entonces recordemos que f' de x de una función f, la derivada de f' de x es igual a siempre se me pierde el límite cuando delta x tiende a 0 de, pues aquí tendríamos f calculada en x más delta x menos f de x sobre delta x. Esa es la definición de la derivada. Bueno, aquí me quedó algo que no me gustó. Ya. Bueno, dejémoslo así porque no encontré la manera de eliminar ese interrogante. Listo. Entonces, esa es la definición de la derivada. Entonces vamos, ¿cuál es nuestra función? La que tenemos en el ejercicio 24. Dijimos que es el 24 del 25. G de x igual a la raíz de 1 más 2x. Esa es la función. Entonces tenemos que encontrar g' usando la definición de la derivada. Entonces, vamos a calcular por separado los dos elementos que van aquí arriba. Entonces, ¿cuáles son esos dos elementos? El primero es g de x más delta x. Entonces esto quedaría x más ¿cierto? Entonces al reemplazar nos queda de esta manera. ¿Listo? Esta parte de acá. Y la función pues ya la tenemos, ¿no? Entonces vamos a reemplazar eso acá. Vamos a copiar esto de aquí. Es g' ahora. Y en lugar de esta parte va esta parte menos gx, que es
1 más 2x. Bien. Entonces aquí lo que hice fue reemplazar, fíjense, g de x más delta de x, que es esto, menos g de x. Bueno, como tenemos una raíz, en este caso las raíces, lo que tenemos que hacer es racionalizar. Vamos a racionalizar el numerador. ¿Cómo racionalizamos el numerador? Multiplicando por el conjugado de la expresión que está en el numerador. En este caso el conjugado de la expresión que está en el numerador es el mismo numerador, pero en lugar de este menos que ven acá, vamos a poner un más. Para que una fracción no se altere, debemos, para que no se altere, es importante multiplicar por el mismo término tanto en el numerador como en el denominador. Entonces vamos a ocupar solamente la fracción y ahorita hablamos del límite. Entonces aquí va quedando así. Entonces vamos a multiplicar por este término que les digo, pero conjugado, ¿cierto? Entonces este mismo término pero conjugado, entonces aquí sería más, y abajo pues tengo que poner la misma expresión. Aquí se me hizo un sancocho. Quitemos esto. Vamos acá. Entonces quitemos este delta x y toca ponerlo a mano. Estamos hablando de esta parte de acá. Ajá. Pero más. Listo. De esa manera nos queda. Entonces fíjense, esta fracción da 1, entonces no se altera la original. Otra cosa que tenemos que hacer es aplicar productos notables. Entonces fíjense que tengo... ¿Cuál es el producto notable aquí? Entonces tengo a menos b por a más b. Eso nos da a cuadrado menos b cuadrado. Entonces esto nos queda primero el cuadrado, este al cuadrado, entonces se cancela la raíz. ¿Sí? Menos el segundo al cuadrado, entonces también se le cancela la raíz a este. Sobre. Entonces, bueno, realmente debí poner este término, o sea, se desaparece este término, que lo multipliqué por este, o sea, esos dos términos multiplicados dan este de aquí. Listo, entonces aquí nos va a quedar bueno, este over, este delta va a quedar aquí. Y este va a quedar aquí.
Ahora sí, listo. Bien, entonces al multiplicar estos dos términos, el numerador con este numerador me da este numerador, y este denominador con este denominador pues lo voy a dejar expresado, no lo voy a cambiar. Bien, al romper paréntesis, entonces observen, aquí no me va a quedar 2x, ¿cierto? Ah, aquí hay algo que me quedó mal, y es que esto va entre paréntesis. Ahora sí, listo. Entonces, fíjense que acá me queda 2x, escribámoslo. Entonces arriba me queda 1 menos 1, 0. 2x, bueno, vamos a escribirlo paso a paso. 1 más 2x, ¿cierto? Más 2 delta x. Listo, menos 1 menos 2x. Esto sobre. Y entonces queda todo este denominador una vez más, ese no cambia. Listo, entonces ahora sí observen que este 1 más menos este 1 se simplifica a 0, y este 2x con este 2x también. Entonces arriba me queda solo el 2 delta x. Entonces vamos a copiarlo. ¿Listo? Entonces dijimos que ese 1 se simplificaba, y ese 2x también. Me queda solo el delta x. Entonces fíjense que este delta x se simplifica, ¿sí? Al simplificarse, entonces ya no lo tengo que poner acá. Y bueno, este sería nuestro nuevo numerador. Entonces vamos a copiar acá esto para poner la derivada. Numerador no, nuestra nueva fracción. Todavía no hemos calculado el límite. Tenemos que calcular el límite. Bueno, entonces no sé si pudiéramos quitar este. Me queda ese interrogante, no me gusta, quisiera quitarlo. Más que si le quito esto. Bueno, vamos a hacer una cosa, voy a quitar esto de acá. Listo. Tal vez si lo pongo acá. No. Discúlpenme que les quite tiempo con esto, pero quisiera quitarle este. No, no lo logré. Bueno, dejémoslo así. Listo, entonces ahora lo que queda en ese numerador es esta expresión de acá. Esta sí me quedó mejor. Bien.
Entonces tal vez aquí tocará ponerle otro corchetico de estos, por lo que estoy viendo. Pongámoslo. No funcionó. Pero aquí abajo sí funcionó. Listo. Calculemos el límite entonces. ¿Qué dice el límite? Cuando delta x tiende a 0, o sea que ese término es 0 y ya, ¿cierto? Entonces nos quedaría si ese término es 0, entonces voy a escribir esto. Desaparece delta x. Este ya no hace falta ponerle paréntesis. ¿Cuántas veces tenemos esta raíz? 2 veces. Entonces significa que desaparece una de estas porque queda sumada 2 veces. Este paréntesis ya no hace falta ponerlo. Listo. Entonces se simplifica C2. Y nos queda entonces un 1 nomás arriba. Se simplifica. Acá desaparece. Y tenemos que la derivada de esta función simplemente será esta expresión. Verifiquémoslo en GeoGebra, ¿cierto? Aquí estamos diciendo que es G1 más 2 raíz de 1 más 2x. Pongamos otro nuevo acá. Esta es la función, ¿sí? 1 más 2x, miremos la derivada. La marco como f. Aquí está. 2x más 1. O 1 más 2x. Listo. Muy bien. Continuemos con el taller. Entonces es lo mismo. Aquí con los demás tienen que hacer lo mismo. Usar la definición de la derivada. Estos son un poquito extensos de hacer. Listo. Entonces reglas de derivación. Esto sí es más sencillo. ¿Sí? Entonces por ejemplo vamos a hacer el 23. Entonces el 23. Acá pongamos reglas de derivación. Entonces la función es y igual a x cuadrado más 4x más 3 sobre raíz de x.
Esta es la función a derivar. Listo. Entonces, como aquí todavía no conocemos el cociente, podemos escribir esta función de la siguiente manera. Entonces ese raíz de x, recuerden, lo podemos escribir también como x a la x a la 1 medio. ¿Sí? Y aplicando las reglas de la potenciación, eso también quedaría como x a la 2 menos 1 medio ¿cierto? Más 4x a la 1 menos 1 medio más 3 x a la menos 1 medio. Aún no he derivado, ¿no? Apenas estoy escribiendo la función de una manera diferente. Entonces, vamos a operar estos fraccionarios. 2 menos 1 medio, o sea, 4 medios menos 1 medio son 3 medios. 1 menos 1 medio, o sea, 2 medios menos 1 medio da 1 medio. Y este ya queda así negativo. Listo, ya lo tenemos escrito de esa manera. Ahora sí podemos utilizar la regla del cociente. Listo. La regla del cociente para derivar. Entonces la derivada sería, entonces 3 medios pasa a multiplicar acá, ¿cierto? ¿Sí? Y a 3 medios le restamos 1, ¿cierto? Entonces 3 medios menos 1, o sea, menos 2 medios. Pongámoslo acá. ¿Cierto? Que son 2 medios es 1. Acá nos quedaría 4 por 1 medio, o sea, 4. Medios, ¿cierto? Y a 1 medio le restamos 1. ¿Cierto? Acá nos quedaría menos 3 medios. Bueno, dejémosle más. No, menos 3 medios. Y a menos 1 medio le restamos 1 también. ¿Sí? Aplicando la regla del cociente. Entonces, ya resolviendo esto, entonces nos queda 3 medios menos 2 medios, eso es 1 medio. ¿Cierto? 1 medio menos 2 medios, o sea, menos 1 medio. Menos 1 medio menos 2 medios son menos 3 medios.
bueno, aquí ya está derivado, ¿no? Pero podemos escribir esto de una manera un poco mejor, sin exponentes negativos ni fraccionarios. Entonces quedaría así. Este x a la 1/2 es lo mismo que raíz de x, ¿cierto? Este x a la menos 1/2 ya sabemos que es raíz de x, pero como es negativo es denominador. Recuerden las propiedades de la potenciación. Lo mismo acá, ¿cierto? Pero como está a la 3/2, esto es lo mismo que tener raíz cuadrada de x a la 3. Listo, esto quedaría entonces... Ups, quedó algo mal acá. Sí, este número. Listo. Bien. Y creo que pues ya podríamos dejarlo de esa manera. Y esa sería la derivada de y. Listo. Sigamos mirando. Así, entonces pues lo mismo. La mayoría de esos ejercicios son más sencillos. Estoy eligiendo los que están en rojo, que son como los que parecen con un nivel de dificultad mayor. Listo. Miremos acá las de derivación. Entonces derivé la función usando producto. Aquí. Podríamos usar este para producto, hacer el 11, el 8 para cociente, y miramos ahorita lo de la ecuación de la recta tangente. ¿Listo? Bien, miremos el 8. Entonces el 8 es un cociente, ¿cierto? Entonces escribamos la regla de la derivación del cociente. Regla del cociente. Si tengo que f de x es una función que es igual al producto de dos funciones, al cociente de dos funciones, entonces tenemos g de x sobre h de x, es la función. Bueno, esto queda un poquito raro, escribirlo así como lo iba a escribir. Listo, entonces la derivada será la siguiente. Entonces la derivada de g por h sin derivar menos g sin derivar por la derivada de h. Y abajo nos queda h al cuadrado. ¿Listo? Esa es la regla del cociente. Entonces vamos a aplicar esta regla del cociente para la función que
aparece aquí, que es en el 8,2t sobre 4 más t cuadrado. Y es f de t, ¿no? Verifiquemos si está bien. 2t sobre 4 más t cuadrado, listo. Esa es la función. Entonces, para poder encontrar la regla del cociente, entonces aplicamos lo que dice acá. Entonces, ¿quién es g de t? O sea, la derivada del de arriba. La derivada de usted, según lo que aprendimos ahorita, sería 2. Listo. Por h, que es la función que está abajo, sin derivar, que sería 4 más t cuadrado. Listo. Menos g, que es 2t, por h', o sea, la derivada de abajo, que la derivada de 4 es 0 y la de t cuadrado es 2t. Y abajo tendríamos entonces 4 más t cuadrado al cuadrado, ¿cierto? Listo. Entonces ahí aplicamos. Entonces verifiquemos. La derivada del de arriba, 2, por el de abajo sin derivar, 4 más t cuadrado, menos el de arriba sin derivar, que es 2t, por la derivada del de abajo, que es 2t también, sobre el de abajo al cuadrado. Entonces tenemos que romper paréntesis ahora, ¿cierto? Entonces aquí me quedaría 2 por 4, 8, más 2 por t cuadrado, 2t cuadrado, menos 2 por 2, 4, t por t, t al cuadrado. Esto sobre pues este no cambia, lo vamos a dejar así, 4 más t cuadrado al cuadrado. Listo, y aquí podemos simplificar. 4 menos 2 da 2, ¿cierto? Entonces quedaría entonces 8 más 4t cuadrado sobre, este lo vamos a dejar, lo voy a copiar tal cual. Bien, y podemos continuar. Acá hay un factor común que es 4. Entonces vamos a factorizarlo. Entonces el factor común es 4. Con el factor común es 4, me queda aquí un 2. Y aquí me queda nada, ¿cierto? 4 por 2, 8 y 4 por 1, 4. Ahí está. Entonces fíjense que hay un término
ninguno. Iba a decir que había un término que podemos simplificar, pero no lo hay. Ya podríamos decir que esta es la derivada. Aquí me sobra algo. ¿Qué será este término acá? Bueno, verifiquemos. 2 por 4, 8. 2 menos 4. 4 menos 2. Ya, aquí hay un error. Ya lo vi. Porque 4 eso da menos 2. 2 menos 4 menos 2. Yo hice la resta mal. 2 menos 4 es menos 2t cuadrado. Menos 2t cuadrado. O sea que al factorizar el factor común es 2, no 4. Aquí nos quedaría un 4. Y aquí nos quedaría menos t cuadrado. Sí, al factorizar el 2 me queda 4, sí. Y bueno, entonces eso significa que no termina ahí. Esto que ven acá arriba es una diferencia de cuadrados. Entonces se puede factorizar así. Entonces acá raíz de 4 y raíz de t cuadrado. Eso quedaría 2 menos t, 2 más t. Pero no se puede simplificar más, quedaría así. Verifiquemos esto en nuestra herramienta. Entonces tengo g de x igual 2t sobre 4 más t cuadrado. 2x sobre 4 más x cuadrado. Acá me dará un polinomio seguramente. Entonces quedamos la derivada. Listo. Entonces arriba queda 8 menos 2t cuadrado, lo que hicimos acá. 8 menos 2t cuadrado, y abajo queda el primero al cuadrado, que es 16. ¿Sí? Más 2 veces el primero por el segundo, está 8t cuadrado. ¿Sí? Más el primero al cuadrado, que es el último al cuadrado, que es t a la 4 o x a la 4. ¿Sí? Nos quedó bien. Listo. Bien, falta mirar el producto. Miremos este producto. Este producto sería f de y. Entonces primero recordemos la regla del producto. La regla del producto es si tenemos una función f de x igual al producto entre g de x por h de x. ¿Sí? Este es el producto de dos funciones. Listo, entonces vamos a derivarlo. La derivada sería la derivada del primero
el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo. ¿Listo? Esta es la regla del producto. Entonces apliquemos eso con la función que tenemos allá. Entonces una función f mayúscula de y que es igual a, entonces entre paréntesis tenemos, busquemos un paréntesis grande a ver si sale acá, se me perdió, 1 sobre y cuadrado no, sigue saliendo igual, bueno, 1 sobre y cuadrado menos 3 sobre y a la 4 por y más 5y a la 3. Y más 5y a la 3. Listo. Entonces tenemos un producto acá. Lo primero que vamos a hacer es escribir esta misma función, pero sin fracciones, para que nos quede un poquito más cómoda de ver. Sin fracciones sería esta función. Listo. Y ya podemos hacer el producto. Ya no es f minúscula sino f mayúscula, ya no es x sino es y. Y bueno, entonces ¿quién sería la derivada de esta primera función? Entonces sería menos 2 y a la menos 3, ¿cierto? Ay, y a la menos 3 menos 2 y a la menos 3 menos 3 por menos 4 da más 12 más 12 y a la menos 5 listo, vamos a ver cómo va quedando, por h de x, entonces h es esta de acá, ¿cierto? Entonces vamos a ponerla, entonces h de x es y, en este caso sería h de y, sería y más 5y a la 3. Listo. Ahora g, que sería la primera sin derivar, ¿cierto? Entonces sería y a la menos 2 menos 3y a la menos 4. Listo. Por la derivada de h, o sea, la derivada de y más 5y a la 3, que sería, la derivada de y es 1 y la de 5y a la 3 es 15y al cuadrado. ¿Listo? Bien, verifiquemos. Entonces, la derivada del primero, menos 2y a la menos 3, listo, más 12y a la menos 5, bien, por este sin derivar. Este sin derivar por la derivada siguiente, 15y a la 2, perfecto.
Listo, ahí ya quedó derivada, pero pues tendríamos que romper esos paréntesis para que sea más bonita, ¿verdad? Entonces, vamos a ir haciéndola una por uno. Volvemos acá y vamos a ir mirando aquí. Entonces, menos 2y a la 3 a la menos 3 por y. Entonces suma 1 al exponente, nos daría menos 2y a la menos 2y a la menos 2. Listo. Este por este. Menos 2y a la menos 3 por 5y a la 3 nos daría menos 10. ¿Cierto? Porque y a la 3 y y a la menos 3 nos da y a la 0 y eso es 1. Entonces desaparece y. Bien, ahora 12y a la menos 5 por y. Eso daría 12y a la menos 4. Listo. Ahora 12y a la menos 5 por 5y a la 3 daría 60 y a la menos 2. Listo. Vamos ahora al otro lado. Entonces y a la menos 2 por 1 da y a la menos 2. Listo. Y a la menos 2 por 15 y a la 2 da 15. Acuérdense que se eliminan cuando se suman dos exponentes, dos bases. O sea, se multiplican dos bases iguales con exponentes, uno positivo y el otro negativo del mismo valor. Entonces nos da y a la 0 o x a la 0, la base y a la 0, y eso nos daría 1. Listo. Ahora, menos 3 y a la menos 4 por 1 da menos 3 y a la menos 4. Menos 3 y a la menos 4 por 15 daría menos 45 y a la menos 2. Listo. Bien, entonces ya tenemos acá, verifiquemos. Menos 2 por 1 menos 2, y a la menos 3 por y a la menos 2. Menos 2 por 5 menos 10, este se cancela. 12 por y a la menos 5 por y, 12 y a la menos 4, 12 por 5 60, y a la menos 2, y a la menos 2 aquí, 15 cerraditos, menos 3 y a la menos 4 y menos 45 y a la menos 2. Listo, términos semejantes. Entonces a la menos 2 tengo esto, miren, este término, este término, este término y este término. Entonces 60 y a la menos 2 menos 45 y a la menos 2 nos da 15 y a la menos 2. 15 más un y a la menos 2 da 16 y a la menos 2. Menos 2 da 14 y a la menos 2. Entonces vamos a ponerlo. 14 y a la menos 2. 14 y a la menos 2. Desaparecen los otros y a la menos 2. Se desaparece este. Este y a la menos 2 también desaparece. Y hay otro y a la menos 2 aquí. Ups. Ya. Verifiquemos a ver si me quedó mal. Algo hice mal. Entonces desaparece este con este, con este y con este. Nos quedaría 14 y a la menos 2 menos 10 más 12 y a la menos 4 más 15 menos 3. Listo. Bien, este 15 con este menos 10 nos da 5, ¿cierto? Entonces borramos este menos 10 y este se queda convertido en un 5. Listo. Y acá tengo 12 y a la menos 4 menos 3 y a la menos 4 nos da 9 y a la menos 4. Positivo, ¿cierto? Listo. Y ya esa sería la derivada de esa función. La podemos escribir así. 14 y a la 2, 9 y a la 4.
Listo. Y esa sería la solución a ese punto, la derivada de esa función. Listo. Falta lo de las tangentes. Y con eso terminamos. Bueno, aquí aparece segunda derivada. Podríamos intentar un ejercicio de esos. Bueno, miremos. Me faltó presentar acá la derivada, pero bueno, no lo voy a hacer, la verdad. Ustedes pueden usar el programa y verificar. Yo no lo voy a hacer. Miremos acá. Y igual a x a la 4 más 2e a la x. Bueno, acá sí voy a usar el programa. Listo, borremos estas. Y entonces dice acá, y igual a x a la 4 más 2e a la x. O sea, f de x igual a x a la 4 más 2e a la x. Más 2 exponencial x. ¿Listo? Esta función. Encontremos la derivada de f. Listo, esta es la derivada de f. Entonces recuerden que la derivada es la función que nos determina las variaciones instantáneas de la función original. Cuando me dicen que encuentre la variación instantánea de una función en un punto dado, nos están pidiendo la pendiente de la recta tangente. O sea que lo que yo necesito es encontrar la pendiente cuando x es 0. O sea, f' de 0. Esta es la pendiente. La pendiente es 2. ¿Listo? Bien. Sin embargo, aquí nos ayuda esta función. La embarré. Tangente punto función. Esta es la que buscamos. Entonces el punto. No he puesto un punto. Toca poner un punto en 0,2 aquí. Y así podemos poner el punto. Esperen porque acá me borro tangente. Punto función aquí. Ahora sí. Punto A. Función f. Entonces fíjense. La pendiente tiene 2. La pendiente 2 de esa recta 100 coincide. Y este 2, ¿cómo lo obtenemos? Entonces hagámoslo acá. Entonces, recta tangente. La función y igual, bueno, voy a poner la f de x igual x a la 4 más 12 a la x. Listo. Entonces lo primero que hay que hacer para calcular una recta tangente es encontrar la derivada. Listo, nosotros ya lo hicimos en el programa, pero ahora vamos a calcular acá. La derivada f' sería 4x a la 3 más, y esta f a la x, la derivada de la función de la x es la misma, entonces ya estuvo, ¿cierto? Coincide con lo que hicimos acá. 4x a la 3 más 12 a la x, listo. Ahora, para calcular la pendiente, que es la variación instantánea en el punto dado, aquí están diciendo en el punto 0,2, ¿sí? Entonces
tenemos que calcular esta derivada en 0, que va a ser la pendiente en ese punto. Entonces aquí sería 0 y aquí sería 0. ¿Sí? Y esa es la pendiente. Bien, entonces ¿cuánto es esto? Pues 0, y aquí a la 0 es 1, entonces me da 2 por 1, 2, ¿cierto? Entonces eso da 2. Entonces ya lo sabíamos porque habíamos hecho ya la función, la derivada de la función. Bien, entonces ¿qué forma tiene una recta? Una recta tiene la forma y igual a mx más b. Y nosotros conocemos y, m y x, porque esto es x, esto es y m ya la tenemos, ¿cierto? Entonces reemplazamos. Y es 2 según el punto, ¿cierto? M es 2, x es 0, ¿sí? Y como esta multiplicación da 0, pues nos queda que b es 2. Listo, por tanto la ecuación de la recta tangente será 2x más b, que nos dio 2, y efectivamente coincide con lo que tenemos acá. ¿Listo? Dice acá que también la recta normal. Entonces, ¿cuál es la recta normal? Yo no sé si aquí de la opción, miremos. Normal, no. No. Punto, recta. No da la opción. Bueno, una recta normal es una recta que es perpendicular a esta recta, ¿sí? Y pasa por el mismo punto. Miremos si aquí me dice perpendicular. Pasa en el punto A y a la recta esta. Ah, sí, aquí está. ¿Sí? Es 90 grados, pueden mirar. Miremos a ver si nos muestra el ángulo. Queda al revés. Eso, sí, 90 grados. Entonces la recta tiene esta forma. Vamos a escribirla de la forma ax más b menos 1 medio de x más 2 también. ¿Sí? Pues ¿cómo logramos nosotros hacer eso? Recordemos que dos rectas perpendiculares la recta normal es la que va perpendicular a la tangente, ¿sí? De entrada tenía que decirles eso. Entonces tenemos la recta y1, que va a ser m1 x más b1, ¿sí? Y la recta y2, que va a ser m2 x más b2. ¿Listo? Bien, entonces cuando son perpendiculares se tiene que la recta m1 multiplicada por la recta, perdón, la pendiente m1 multiplicada por la pendiente m2, esto nos tiene que dar menos 1. Esa es la condición de las rectas perpendiculares. Entonces ya tenemos la pendiente 1, que es 2, ¿cierto? Es la recta tangente. Entonces la recta normal es perpendicular a la tangente, entonces esto nos va a dar 2 multiplicado por la otra pendiente, nos tiene que dar menos 1. Significa que la pendiente 2
va a ser igual a menos 1 sobre 2. ¿Sí? Y otra vez usamos la ecuación de la recta. Pasan por el mismo punto, ¿no? Entonces usamos esta ecuación. Con la diferencia de que ya conocemos, sabemos también que y es 2, es el mismo punto, m es menos 1 medio, x es 0, más b2, ¿cierto? Entonces eso, b2 también nos va a dar 2, ¿sí? Lo que significa que la recta es y igual a menos 1 medio de x más 2. O sea, 0,5x más 2, que es lo que me están acá. Negativo. Listo. Bien. Y por último tenemos donde nos dicen que encontremos la segunda derivada de una función. Entonces, por ejemplo, hagamos esta. Pero esta es derivar esto dos veces, ¿no? Entonces f de x igual a x a la 4 por e a la x. Entonces f de x igual a x a la 4 por e a la x. Entonces es un producto, ¿cierto? ¿Qué más está por aquí centradito? Entonces la primera derivada sería la derivada de x a la 4, que es 4x a la 3, por este sin derivar, ¿cierto? Más x a la 4, ¿cierto? Sin derivar, por e a la x. Esa es la primera derivada. ¿Sí? Ahí podríamos factorizar e a la x, ¿sí? Pero pues vamos a dejarlo así. Y la segunda derivada entonces es... No, factoricemos de una vez. Entonces aquí podemos factorizar e a la x y x a la 3. Y va a quedar factor de... Si factorizo e a la x y x a la 3, me queda aquí 4. Aquí me quedaría solo x. Y esa sería la primera derivada. Listo. Ahora la segunda derivada, entonces tenemos que derivar ahora esto de acá. Entonces sale un poquito más larga, ¿no? Pero pues... Entonces la derivada del primero acá, de 4x a la 3 sería 12x al cuadrado. Por este sin derivar queda el mismo, ¿cierto? Más el primero sin derivar, que es 4x a la 3. Y este da el mismo, ¿cierto? La derivada de este. Faltaría la otra parte. Lo voy a copiar de acá. Entonces, ¿cuál es la otra parte? Entonces la derivada de esta parte de acá, que es la misma función original, por eso la voy a poner acá. Entonces aquí pues podemos factorizar muchas cosas.
Verifiquemos, voy a verificar. Entonces, la derivada de este... me quedó mal. Es que copié 2 veces eso. Bueno, hagámoslo. 4 por 3, 12x al cuadrado. ¿Cierto? 2x al cuadrado por eso sin derivar. Entonces sigue quedando acá a la x. Más 4x a la 3. Por la derivada de este que sigue dando el mismo. Listo. Ahora viene este más 4x a la telaría este por esa sin derivar, más x a la 4. Bien, listo, lo demás sí quedó bien ya. Bien, entonces fíjense que todos tienen e a la x y todos tienen x al cuadrado. De hecho, podemos sumar estos dos. Sí, sumémoslo. Listo, entonces 2x cuadrado de a la x ya está. 4x a la 3 y 4x a la 3 da 8x a la 3. Eliminamos uno. Listo. Quedaría x a la 4 y a la x. Listo. Ahí podemos factorizar. ¿A quién vamos a factorizar? A e a la x y a x al cuadrado. Listo. Entonces si factorizo x al cuadrado y a la x, me quedaría acá un 12. Acá me quedaría x solamente. E a la x desaparece. Acá me quedaría solo x a la 2. Y a la x desaparece. Y tendríamos que buscar dos números que sumados en 8 y multiplicados en 12. Esos son 6 y 2. Sí, 6 y 2. Entonces esto quedaría más bonito, incluso así. X más 6, x más 2. Y esa sería la factorización. Y esa sería la segunda derivada. ¿Qué me quedó? Que le puse solo una derivada. Pero esta sería la segunda derivada. Listo, eso sería todo entonces. Bueno, espero que esto les ayude mucho. Por hoy sería todo, los abandono y nos vemos en estos días. Estoy pendiente del WhatsApp, por favor escriban. Voy a colgar este documento en la plataforma y ya se los comparto. Que estén muy bien, feliz noche.